Hoy vamos a hablar de un tema que sorprenderá a algunos, de neoliberalismo y de poscapitalismo. Como siempre, desde Pirineo Sur, en su capital, la ciudad de Jaca. El neoliberalismo, para desgracia de muchos de los que lo consideran una variante del capitalismo que iba a dar soluciones a todos los problemas que hay en el mundo, ha resultado un fracaso. En el pasado fracasaron, como todos sabemos, el comunismo, el anarquismo, el socialismo, la socialdemocracia y, por descontado, el neoliberalismo. El neoliberalismo ha resultado un estrepitoso fracaso y no hay nadie con sentido común en el mundo que no lo considere así. Hay que irse a las televisiones españolas a oír a esos tertulianos de pacotilla que dice que son economistas, que todavía defienden el liberalismo, el neoliberalismo, sin darse cuenta de que su evolución ha sido tan terrible que ha conseguido cargarse el sistema financiero mundial y a la vez empobrecer a prácticamente el 60% de la humanidad. El neoliberalismo, donde muestra su gran fracaso, y no hay que olvidarlo nunca, es en que se apoyaba en una idea falsa. Esta idea era que los mercados se corrigen solos, y eso es una aberración. Los que hemos defendido siempre los mercados en todos aquellos sectores o subsectores en que se forman los precios con competencia, hemos tenido que ver cómo el neoliberalismo provocaba que el libre mercado desapareciera en uno de los sectores más básicos para el funcionamiento del mundo, que es el sector financiero. Hoy día podemos hablar con claridad, aunque a la gente le choque, que los mercados financieros, las bolsas, los mercados de deuda, todos aquellos mercados de materiales, de commodities que funcionan por el mundo, están manejados en los países capitalistas que teóricamente practican el neoliberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Desde 1971, tras la decisión del presidente Nixon de cargarse la convertibilidad de del dinero papel en oro, nos encontramos con un problemón serio cuando Estados Unidos pretende que la economía mundial funcione en base a billetes que no tienen detrás ningún tipo de respaldo valorado por todos. Quiero decir, Estados Unidos considera que, como es el país más fuerte del mundo, el que más portaaviones tiene, el que más aviones, el que más barcos, el que más capacidad de respuesta rápida, se puede permitir el lujo de utilizar una moneda, un billete papel que no vale absolutamente nada, como base de medida del valor de todo tipo de transacciones de bienes y servicios. Es cierto que Estados Unidos lo apoya con todas sus fuerzas, con todas sus embajadas y, como decía, con todos sus ejércitos. Y al país que se resiste, normalmente lo castiga. En nada se parece el dólar al euro. El euro nació como un hijo pequeño del dólar y muchos idiotas que se consideraban gente muy experta y muy sabia en Europa pensaron que el euro podría llegar a competir con el dólar. Era una aberración que nos ha conducido a gran parte de los problemas que tiene en estos momentos la Unión Europea. Pero seguimos con lo que estábamos diciendo y no olvidéis, porque ahí está la madre del cordero. El neoliberalismo decía que los mercados se corrigen solos,
que hay que dejarlos desregularizados, desregulados, que no existan fronteras financieras a lo largo y ancho del mundo, que era la base de la globalización que pretendía Estados Unidos. Bien, esto ha fracasado. Ha fracasado porque es falso. Los mercados no se regulan, y los mercados financieros menos todavía. Un viejo amigo, Varoufakis, decía que en el neoliberalismo hay dos gremlins que dan mal una y otra vez a lo largo de la historia, pero que en esta ocasión se han vuelto completamente locos. Los mercados financieros llegaron a crear tal cantidad de productos financieros que no tenían el menor contenido real, que hoy día ni con 50 años tendríamos bastante para ir suavizando la gran problemática que han creado esos gremlins alocados, que ha sido imposible volverlos a meter en la caja. La deuda se ha disparado a lo bestia, pero se ha disparado de tal manera que es imposible de controlar. Hay algunas sociedades de calificación, que también podemos criticarlas con claridad, que dicen que de aquí a 2030, 40, toda la deuda del mundo soberana, toda, será deuda basura. Tendrá la calificación de deuda basura, si las cosas siguen como están en estos momentos. Pero no está el problema, es que hay una deuda privada por ahí que todavía tiene mayores problemas y que todavía es más importante. Si hablamos de deuda soberana en el mundo, aproximadamente un 70% de lo que es el PIB mundial, la deuda que tienen el resto de los componentes de la sociedad, me refiero a empresas, bancos, particulares, etcétera, etcétera, es de prácticamente 300 billones. Completamente imposible devolverlo. Por lo tanto, es uno de los grandes temas que tiene Occidente, y no solo Occidente en estos momentos. Si las deudas no se pueden devolver, algo habrá que hacer. Bien, esto es culpa, insisto, del neoliberalismo, que desreguló todo y ha creado un problema que hoy día es prácticamente imposible de resolver, con medidas normales, con medidas inteligentes. La deuda que tiene Estados Unidos es impagable, la que tiene el Reino Unido también, la de Alemania, etcétera, etcétera. La deuda que tiene España, que no os lo dirán vuestros dirigentes políticos, es impagable. Y el hecho de que la Unión Europea en estos últimos tiempos haya tenido a bien, alargar el periodo para conseguir los déficits que España no ha conseguido en los últimos 6 años, quiere decir que se debe a algo muy importante, porque esto rompe todas las reglas de austeridad alemanas. Si a España le permiten 2 años más, diciendo que a cambio tendrá que ejecutar mayores recortes, lo que está diciendo Europa a nuestros gobernantes y al pueblo en general, que no acaba de entenderlo, es que si a España le forzaran a cumplir sus compromisos, España entraría en quiebra. España vive y sobrevive gracias a que nos están comprando deuda, a que el Banco Central Europeo nos está comprando deuda incluso a tipos de interés negativo, lo cual es una aberración. Mientras sigan comprando deuda a tipos de interés negativo, nuestros dirigentes políticos no abordarán lo que es fundamental en España, y es corregir el déficit. Si nosotros tenemos un déficit de 50.000 millones de euros, a pesar de los recortes que se han producido en educación y en sanidad, se debe claramente, si seguimos debiendo esto, a que tenemos una estructura territorial del Estado que es imposible de sostener. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan, pase lo que pase, mientras España no coja el Estado de las autonomías y lo triture, no hay ninguna posibilidad de que España reduzca el déficit. No quiere decir que no lo sepan en Europa, faltaría más, que lo saben. Saben que todas nuestras comunidades están quebradas. Saben que si se aplicara la ley, las mismas leyes que nos hemos dado nosotros,
todas estas autonomías habría que intervenirlas. Y una vez intervenidas, viendo que no hay manera humana de resolver los problemas, habría que cerrarlas. España solo puede reducir 50.000 millones si cambia el estado de las autonomías y además si se cargan las diputaciones y se carga todas aquellas empresas que no sirven absolutamente para nada. Pero ¿cómo nuestros políticos abordan nuestros problemas? Rajoy, un pollo que no sabe de economía nada de nada, decía que su objetivo primero era el déficit, el segundo el déficit y el tercero el déficit. ¿Y qué ha hecho? Incumplir el déficit todos los años que ha estado gobernando y este año que está mal gobernando todavía peor. Es que el problema no es recortar de aquí y de allá, no, es que la estructura territorial nuestra no se la puede permitir el país más rico de la tierra, que en estos momentos no tengo claro quién es. La realidad es que mientras España no cambie el estado de las autonomías y lo triture, como digo, no hay ninguna posibilidad de reducir el déficit y por lo tanto la deuda. La deuda es una espada de Damocles que la tenemos encima y que hay que tratar de abordarla. Entre otras cosas, porque en estos instantes somos conscientes todos de que nadie puede pagar la deuda. Todo el mundo es consciente de que los bancos están quebrados y que es una barbaridad seguir metiendo dinero en los bancos para salvarlos. Estoy hablando de nuestros bancos, pero igual podría hablar de los bancos franceses o de los bancos alemanes. España tiene que dotarse de un gobierno con gente medianamente inteligente. Como mínimo, que tenga presente que el mundo está ahí, nos rodea, nos fagocita, nos dice lo que tenemos que hacer. Hay que decirle a la gente lo que hay. Si no reducimos el déficit, si no cambiamos el estado de las autonomías, si no somos capaces de conformar un gobierno con un sistema político que nos dimos en 1978, habrá que cambiar el sistema político. Cambiar el sistema político supone, en mi opinión, abrir un proceso constituyente, plantear a la gente si quiere seguir con la monarquía o prefiere una república, y dentro de las repúblicas los distintos tipos de república. La gente tiene que plantearse y exigir a nuestros políticos de una vez que si no saben lo que llevan entre manos, se marchen a su casa, porque la realidad pura y dura es que solo vemos mentiras, ignorancia, estupidez y lo que es más grave, una inconsciencia y una falta de respeto por los intereses de los españoles que asusta. No necesitamos un sistema político que solo sirva para que vivan unos cuantos mangantes. Es hora de que resolvamos el tema de corrupción. Es hora de que busquemos mecanismos para resolver la corrupción. Es hora de que la justicia funcione independientemente. Y si no somos capaces de esto, señores, España camina al despeñadero, pero a una velocidad que asusta. Con esto, lo más importante era que el neoliberalismo ha fracasado. Nadie puede defender neoliberalismo para hacer política, ni nadie puede defender comunismo o anticapitalismo para hacer política. Y lo digo por todos, porque todos, en el fondo, todos los partidos que vemos hoy día en España son unos partidos que no tienen la menor idea de cómo ha evolucionado el mundo y de cómo tenemos que responder a un mundo en el que quien va a tener peso va a ser el poscapitalismo. El poscapitalismo, que no quiere decir anticapitalismo, poscapitalismo supone que durante un periodo largo el capitalismo y el poscapitalismo vivirán, pero tendremos que resolver sobre todo lo fundamental, ese gremlin maldito de los mercados financieros, hay que resolverlos antes de que sea tarde, porque si no resolvemos y lo atamos a ese gremlin, veremos la Tercera Guerra Mundial. Saludos amigos, desde Jaca para todos.